compañeros? Fíjense, estoy saliendo aquí de la casa desestresándome un pelo. Voy a echarles un cuento rapidito. Ayer le hice la segunda visita a lo que vendría siendo, entre comillas, el inquilino que está ocupando, bueno, mi propiedad. Y digo entre comillas porque esa persona que está en mi propiedad desde hace más de 10 años no me paga el alquiler. Entonces las primeras veces, lo voy a poner en contexto rapidito, voy a echarle la historia del cuento rapidito. Mi papá, bueno, era un señor que compró su casa, por decirle, esta casa, empezó a alquilar las habitaciones. Cuando ya nació mi hermanita, que es menor que yo, somos los dos últimos, ya los demás hermanos estaban ya grandes y bromas. Bueno, él empezó a alquilar a construir para hacer apartamentos, ya él era jubilado, entonces nada, vivimos ahí, los inquilinos acostumbrados hubieron inquilinos de buen vivir, criaron sus hijos junto con nosotros, y bueno, crecimos viendo eso. Ya en la edad de entrando a la adolescencia, mis padres se separan, yo me mudo con mi mamá y vaina, y queda esa propiedad, como quien dice, ahí. Mi papá quedó viviendo ahí, quedó con mi hermanita menor, y bueno, a todas estas mi papá fallece. Yo tendría como 13, 14 años de edad, y él fallece. Y entonces, bueno, nada, hubo un problemita ahí, una diferencia entre los hermanos. Hay veces que suele pasar eso, no en todas las familias, pero hay veces que suele pasar eso por bueno, que la herencia, que tal, que no sé qué vaina. Total que bueno, que eso se solventó, la propiedad tenía se solventó, y todavía nosotros éramos menores de edad, no tuvimos voz ni voto, y mi mamá, bueno, no participó en las decisiones que se tomaron, no la tomaron en cuenta. Pero en fin, la propiedad tiene sus documentos, tiene sus papeles, a cada hermano se le adjudicó, como quien dice, se le dio un departamento como para que cobrara el canon, pero hay un hermano que vive en la zona, en el sector, y bueno, se le dijo a él que bueno, se encargaba como tipo de administración y cobrara esos alquileres, y hiciera llegar a cada hermano esa cuestión ahí poco a poco. Pero bueno, junto con esto fue pasando, ganó Chávez la presidencia en el país, empezaron a existir algunas cuestiones como expropiaciones, invasiones inclusive. No sé bajo con qué paradigma, bajo con qué pretexto, excusa se hacía. Bueno, habían cosas ociosas, cosas que estaban abandonadas. Y bueno, junto con eso se ideó un plan que se llamó el Plan Misión Vivienda, donde se construyeron edificaciones, y las personas más necesitadas y más vulnerables que estaban en situación, bueno, que habían pasado tragedias naturales, ya habían perdido sus hogares, personas que no tenían su casa, bueno, se inscribían en eso, se iban a estos refugios, ya que ellos no tenían vivienda, y a medida que se iban construyendo los edificios se les adjudicaba una vivienda. Suena todo muy chévere, todo muy bien. Entonces, en todo ese tiempo, mi mamá, nosotros los hermanos ya mayores, adjudicaron, mire, estos son los apartamentos suyos y tal, y broma, por cada hijo, usted tuvo 3 hijos de mi papá, entonces bueno, esos son los 3 apartamentos que a usted le corresponden y tal. Y bueno, se hizo de esa forma, ¿no? Entonces nada, mi mamá, bueno, sin saber, una mujer que no fue de negocios nunca, de estar, no sé, de carácter, de temple en ese aspecto. Entonces bueno, alquiló a la primera persona, el primer inquilino en esa época, un muchacho que tenía sus 2 hijos con una muchacha y un joven, era taxista, y entonces como toda persona, bueno, llega todo bien, con la mejor disposición, no, sí señora, no, sí, buenísimo y tal, sí, agradecido y bueno. Entonces empezó, como con dice, esa cuestión, ¿no? Entonces nada, después a mi mamá le alquiló súper barato, económico, ¿sabes? Porque ella no tenía como esa cuestión de que no, que tal, que me va a hacer millonaria con esto, que no, nada de eso. Entonces le alquila a él, como quien dice, lo más económico posible, y como una ayuda. Y bueno, entonces bueno, el señor vio la oportunidad y le dice, mamá, había otro apartamento desocupado, mire, ¿y qué va a hacer con el otro apartamento? Que no sé qué. Mamá le dice, bueno, estamos ahí viendo, usted se va a alquilar también. Ah, yo tengo mi hermano, que no sé qué broma, tiene su esposa también y tal, entonces bueno,
Entonces, bueno, le habló así bien y agarró a mi mamá y le alquila a ese hermano que también venía con su mujer y broma. Entonces, bueno, siempre actuando ella como quien dice de buena fe, de buena manera, ¿sí me entienden? Entonces, nada, quedaron las cosas ahí. Quedaron como quien dice las cosas ahí y ella, nada, empezó a cobrar esos canos. Nosotros éramos menores de edad en ese momento. Y bueno, quedaron ahí, pasaron los años. El único apartamento que no se había alquilado era donde vivía mi papá, donde terminaba falleciendo, como quien dice. Y se toma la cuestión de que, bueno, cuando yo era menor, yo le dije, no, mamá, no alquiles ese, porque eso, para cuando uno vaya a ver, a ir a cobrar los alquileres, a ver cómo están los inquilinos, cómo van los apartamentos, todo eso, si pasa algo, bueno, tener ese departamento ahí, tener donde llegar. Pero había un hermano que estaba haciendo la vida imposible, entonces, ay, qué cosa, que yo voy para allá y quita la luz, que esto, que no sé qué broma, bueno. Pasaba esa serie de eventualidades ahí bien balurdas, como quien dice. Y se suscita la cuestión de que ella dice, bueno, yo voy a terminar alquilando eso porque ya me han llegado los rumores, los mismos inquilinos decían, no, que hay gente viviendo ahí, que eso lo quieren invadir con la broma. Entonces ella se asusta y alquila la propiedad. Alquila la propiedad a otra pareja recomendada así por él, que le dieron el número, ¿qué tal? Bueno. Ya cuando yo cumplo la mayoría de edad, pasa el tiempo, pasan los años, yo cumplo la mayoría de edad y digo, bueno, me quiero independizar. Ya tenía cuestiones donde vivía bajo el techo de mi mamá, con los otros hermanos. Yo dije, no, bueno, ya yo me quiero independizar, quiero mi departamento y bueno, quiero formar mi familia y tal, y bueno. Y le digo, me dice, bueno, agarra la llave, está la cuestión, agarra. Ahí hay 3 apartamentos, el principal, bueno, tiene cocina empotrada, tiene todas las comodidades, tiene cocina eléctrica, termo de agua caliente, tiene una tina, tiene todo eso, agarra ese, y bueno, y habla ahí, que no sé qué vaina, total, ustedes son los dueños de esa broma, yo no tengo prácticamente nada que ver ahí. Entonces se hizo así, me dio la llave y subí, hablé con el inquilino que me correspondía a mí, le dije sobre el pago, sobre el canon, que iba a comenzar a cancelarme a mí, lo puse en comunicación con mi mamá para que estuviera pendiente. Y el otro inquilino le informo que, bueno, que yo necesito mi vivienda porque voy a empezar a vivir ahí, que no sé qué. Cuando me entero que todos son familia, los 3 inquilinos eran familia, entonces uno era prima del otro, entonces yo le comento a la chica, le digo, mira, yo necesito mi vivienda, tómate el tiempo que necesites para buscar, para dónde se van a mudar, y sin ningún problema, yo espero. Lo único que, bueno, vamos a compartir el baño, la cocina, porque yo estoy aquí, mi cuarto queda dentro del mismo departamento, pues yo tenía un cuartito ahí donde tenía mis cosas. Inclusive cuando me mudé los corotos para ahí, pero quedan en el mismo departamento. Entonces yo le digo, mira, que no tengo dónde hacer las necesidades, ni nada de esto. Entonces, bueno, te digo, como para que estés al tanto y eso. Me dice, bueno, no sé, puede ser, déjame hablar con mi esposo y broma. Le dije, bueno, tranquila, quedo al tanto de eso y no hay problema. Cuando yo subo nuevamente, mi sorpresa es que ella me dice, toma una actitud como muy a la defensiva y empieza, no, mira, tú viniste, no, nada que ver aquí, no, yo voy a llamar a mi esposo, no sé qué. Yo dije, verse, entonces ya tenían eso como preparado, como premeditado ahí, ¿no? Un plan ahí. Recuerden que todo esto está pasando la ola de invasiones, de expropiaciones y personas que dejaron de pagarle el canon de arrendamiento a muchos propietarios. Y esos propietarios, mientras estaba constituyéndose la nueva, por decirles, el nuevo ministerio que regulaba todo lo que era inquilinato y todo eso, bueno, esos propietarios pasaron años, inclusive muchos fallecieron, murieron, nunca recuperaron sus propiedades. Propietarios que, bueno, que vivían de bienes y raíces, en el sentido que tenían edificios de lujo, edificios de apartamentos grandísimos, y los perdieron. No recuperaron. O sea, hoy en día la mayoría de las cuestiones, todos hemos visto tantos casos que se han visto últimamente en el país. Entonces, bueno, se toma como quien dice, la decisión de que, bueno, que fuera un ente que regulara todos esos alquileres gubernamentales. Uno tenía que suscribirse, tanto propietarios como inquilinos,
tenían que registrarse en esa entidad nueva que se estaba abriendo para regular esto de las cuestiones de inquilinato. Nosotros procedimos a ir viendo la cuestión de la reacción de la muchacha, ya que llegó el esposo en ese momento y él llegó acompañado de otro sujeto. Entonces, bueno, llegaron con unas amenazas, unas ofensas, todo esto. Recuerda que yo tengo ahí como 19, 20 años. Entonces llegaron estos sujetos ahí con todas estas improperios amenazantes y broma. Entonces el sujeto que lo acompañaba nunca desenfundó un arma como tal, pero sí hizo saber o vamos a poner que metió, como quien dice, el paro de que estaba armado. ¿Sí me entiende? Entonces ellos terminan yéndose, porque cuando yo me asomo a la ventana, yo viví toda mi infancia y conozco la mayoría de los vecinos, y veo un vecino y empiezo como que a llamarlo. ¡Ey! No, el tipo, bueno, está llamando a la gente y tal, no sé qué broma. Y yo agarro y me quedo así como que, bueno. Entonces llega este sujeto y termina yéndose con otro carajo. Me dijo, bueno, tú no sabes lo que te puede pasar aquí y tanto. Entonces yo, bueno, recurrimos, llamé a unos familiares en ese momento, mi mamá, se llegaron ahí unos hermanos, mi mamá, donde le dijeron a los inquilinos que tenían más antigüedad, que conocieron a mi papá, que estaban ahí como que, bueno, ¿y qué pasó? Y ustedes no están viendo que ese es Alirio, que es el hijo coño de este señor, que esos son sus apartamentos, su vaina, que es lo que está pasando. Lo que no sabía es que, bueno, más de un inquilino se le olvidaba esa cuestión, ese agradecimiento. Cuando necesitaban dónde vivir, se les olvidó eso y terminando siendo las personas más traidoras y pendientes de quedarse con algo que no es suyo. Gracias a Dios, dentro de las leyes que reformularon estas personas, no se podían expropiar cuestiones que tuvieran que ver con herencias, que hubieran personas que dependieran de eso. Aparte que no le podías expropiar la vivienda a una persona que esa fuera su vivienda principal o dependiera de esa vivienda. No sé si me entienden. O sea, si se expropiaban, bueno, era un tipo de dinero que tenía 5 o 6 edificios, entonces, bueno, sí, expropianla esa y vaina, porque bueno, tal. No sé si era bajo ese criterio, pero si tú demostrabas que esa era tu vivienda, que esa era tu casa, que de ahí tú comías, que esos alquileres tú mantenías a tu familia, que tenía menores, que era una herencia, pues no procedía esa expropiación. Entonces muchos de estos inquilinos también, como que con la cuestión que pasó con los hermanos, se creó ese chisme como que ahí no había papeles, como que eso era una casa baldía, y estaban todos 100% equivocados, porque mi papá siempre tenía un hijo abogado, entonces siempre tuvo eso, como quien dice, registrado, todo lo que fueron las casas, las bienhechurías que le iba haciendo a medida que le iban construyendo. Le hacía un piso a esta casa, bueno, le digo, y eso se declaraba, se le sacaba se hacía una declaración ahí como tal. Cuando él fallece se hace todo, bueno, mis hermanos mayores se encargaron de la declaración sucesoral, todas esas cuestiones, y nada, se llega a ese, como quien dice, a ese punto, pues. Pero estos inquilinos, bueno, se aprovecharon esta ola que había de desinformación, de mala, no sé, de alguna cuestión ahí irregular, y querían como que eso, pues como que apoderarse en cierto momento. Inclusive los inquilinos nuevos que nunca conocieron a mi papá, que llegaron, que mis hermanos aquí, o sea, mi hermano, el que quedó como administrador, alquiló en su momento ahí. Entonces, bueno, ellos habían unos que sí, mira, estaba mucha gente, vamos a organizarnos y tal, imagínense todo eso. Ya de esto, muchos años, yo inclusive, bueno, cuando fuimos a la broma de inquilinato, lo que nos dijeron era que, bueno, que había que tener, citaron a la inquilina, a la pareja, al matrimonio en ese momento, pero fue nada más la mujer. Y lo que le dijeron fue que, bueno, que ella, no, o sea, que ¿cómo se llama eso? El desalojo estaba prohibido. Entonces, bueno, tenía que hacer una serie de lineamientos, una serie de cuestiones para que eso se pudiera cumplir. ¿Qué cosa? Bueno, tenías que esperar un tiempo, ir mediando con esa persona, darle un periodo de tiempo. Si en ese periodo de tiempo no conseguían, ellos declaraban que no conseguían donde irse, entonces procedían a extenderle otro periodo de tiempo. Y si en ese otro periodo de tiempo no conseguían, bueno, entonces se les ayudaba para adjudicarlos en
en algún refugio. Pero todo esto, bueno, se va a tiempo, se va el dinero de los abogados, hay cláusulas. Entonces, bueno, que si está pagando el canon de arrendamiento, entonces eran bolívares. También estaba pasando la mega devaluación de la moneda. Entonces, si pagaban un alquiler de 100 bolívares, vamos a ponerles ese ejemplo, y se devaluaba la moneda, mi mamá nunca subió el alquiler, nunca se le subió el alquiler a esas personas. Era muy... Mi mamá era como decimos aquí en Venezuela, muy pendeja. Entonces no se le subió ese... Están reparando el techo a la iglesia, que bien. No se le subió en esos alquileres. Y cuando al pasar el tiempo veías esos 100 bolívares, con la devaluación que había, cuando pasaba el tiempo esos 100 bolívares se terminaban transformando, terminaban siendo prácticamente 10 bolívares. Es decir, con 100 bolívares comprabas, no sé, un pollo entero. Ya cuando pasó el tiempo y se convierte eso en 10 bolívares, cuando ya la devaluación, eso pasa a ser un pasaje. Imagínense el nivel de devaluación que había, ¿no? Entonces, bueno, estaba empezando toda esta crisis fuertísima en el país y, bueno, descontrol, y era como la ley del más fuerte, del que tuviera más contacto, del que tuviera más cuestiones, ¿sí me entienden? Esa era prácticamente la situación ahí. Entonces, fíjense ustedes que bueno, una de las cosas que sí le dijeron a la inquilina en su momento fue que como mi habitación queda dentro de o sea, queda en el mismo departamento, no me podían negar la entrada a usar el baño, a usar una cocina, ¿sí me entiendes? Entonces como que no podía tomar esas actitudes de cambiar una cerradura, de tomar, ¿no? Total que, bueno, por cuestiones de seguridad y todo esto por mi resguardo personal, ya que había visto las acciones y no se tomó nada, yo inclusive, bueno, hice ciertas denuncias, ciertas vainas, pero entonces agarro y no subí más. Entonces, bueno, se hacía algo muy esporádico, mientras todo este tiempo uno averiguando qué tal, pero mi intención de vida, o mi cuestión de, ¿cómo se dice eso? De vida, está nunca perder esa cuestión ahí, ¿no? Es una escalera. Yo haría un video ahí, a veces uno ve esas escaleras así, provoca lanzarse por esas escaleras ahí como para probar. Hay una chamita ahí cansada. Vamos para el colegio, ¿qué tal? Entonces, bueno, agarro y nada, mi intención fue eso, en algún momento, de la forma en que fuera, recuperar mi vivienda. Porque imagínate tú, tantos años yo me crié ahí de niño, cargando bloques, ayudando a los albañiles, batiendo mezclas, haciendo mil y un cosas ahí, para que venga una persona a decirme que ya eso no nos pertenece, que eso ya no es de nosotros. Imagínate tú. Entonces, bueno, perder y bueno, y uno en algún momento pensé, bueno, vale, qué cónchale, cada quien puede trabajar y hacer lo suyo, no hay que depender de repente de una herencia, de alguna cuestión. Bueno, vamos a crear nosotros cada quien nuestro propio patrimonio, por así decirlo. Pues resulta y acontece, compañeros, como les estoy comentando, viene esta fuerte mega devaluación en el país. Entonces ya era muy difícil. Si antes tú agarrabas, ya los bancos no daban crédito, ya el dinerito que tenías ahorrado ya se te estaba devaluando, se te volvía nada. Entonces, bueno, empezó todas estas cuestiones y, por supuesto, hubieron personas que aprovecharon, entre comillas, de decir, oportunidades que el gobierno daba, que sí, la cuestión del grupo de Cadivi, donde había unos dólares, se puso un control cambiario en el país y se le adjudicaban unos dólares preferenciales que eran a menor precio, dólares preferenciales a personas que querían incentivar o emprender en negocios nuevos. Bueno, muchas personas de estas no hicieron ningún negocio, sino que tomaban los dólares y se iban con aquella cuestión y los volvían a introducir al país a sobreprecio. Entonces era un negocio redondo, algo más o menos como funciona lo que viene siendo el lavado de dinero. Entonces, bueno, mientras más contactos tenías, más bromas, se empezaron a organizar mafias donde la gente que trabajaba en los bancos te ayudaban a agilizar las carpetas, quien estaba en el ente gubernamental te ayudaba a que esa carpeta se aprobara más rápido. Entonces, bueno, pasaron toda esa serie de irregularidades ahí durante todo ese tiempo y mucha gente se sumó en eso, pero yo nunca fui partícipe en nada del gobierno. Fue un detractor, más bueno, cada quien, uno, mientras estaba el gobierno y hacía las cuestiones, bueno, estábamos todos aquí, como quien dice, en sintonía, pues. Y de allá de eso, añales. Entonces, para ir resumiendo ya el cuento,
ya hoy en día ya tengo una edad, ya soy un adulto ya mayor. Perdí todos los años esperando, no tuve hijos, no tuve nada esperando que se diera, como quien dice, esa cuestión, ya que yo decía que bueno, que tener hijos es el que necesita su casa, que quiere una casa, ¿sí me entiendes? Algo así, y no se conseguía, pues. Empecé a trabajar como cualquier persona, me inventaba, tenía ideas para negocios, para cuestiones, y no, nunca vi nada así como que lograra yo en este país obtener una vivienda trabajando de una forma, mientras el sueldo cada vez se estaba devaluando y era cada vez menos el sueldo aquí como venezolano. Entonces, bueno, compañeros, pasaron los años, vivía arrimado en casa de personas, vivía alquilado, inclusive la vez que vivía alquilado me di cuenta, bueno, también como inquilino, inclusive cuando yo vivía alquilado estaba en plena, ¿cómo se diría eso? En plena devaluación, y me habían alquilado, por decirles, aquí una habitación en tanto, y al mes siguiente, que ya yo lo que pagaba no era nada, llegaba el dueño del sitio donde yo vivía y me decía que bueno, que no, que ahora tenía que pagar, era muchísimo más, porque bueno, las cuestiones y tal. Yo le dije que no, que estaba prohibido subir los alquileres. Yo le contaba del caso mío, que yo tenía mis apartamentos y tal. Entonces nada, llegó un punto donde ya el señor, yo le pagaba. Entonces llegó un momento donde ya el sueldo realmente no me alcanzó para pagar el alquiler, y el señor sin motivo, o sea, sin nada, tomando su decisión, como quien dice así, agarró y me sacó todas las cosas de la habitación. Entonces imagínense todas las humillaciones, todas las cosas que uno pasa teniendo tu propiedad y estando en unas leyes donde, bueno, imagínense ustedes todo lo que desatan estas llamadas leyes de esa cuestión, esa época tan loca, ¿no? Pero bueno, entonces en ese entonces se le dieron a las personas necesitadas, entre comillas, sus viviendas. Y hoy en día, ya después de muchos años, ya la gente se le adjudicó su vivienda. Mira, ya hay un Misión Vivienda, es un edificio de la Misión Vivienda. Ya la gente se supone que se le adjudicó su cuestión. Estos inquilinos nunca buscaron, nunca tenían, me imagino que reunieron para tener optar por su vivienda, comprarla. Nunca se registraron, nunca se censaron. Entonces, bueno, ya pasan los años, se han visto en las redes sociales cómo personas han logrado recuperar sus viviendas. Entonces, fíjense ustedes, uno de los videos que me causó más impacto era el de un señor, un italiano, un portugués, que vino en su momento, un señor mayor, viejito. Y el señor, acompañado de alguien, bueno, publican un video, una persona que lo estaba, como quien dice, ayudando, asesorándolo, y publica un video donde él dice que bueno, la persona lo ayudaba a hablar, porque ya era un viejito, era una persona viejita de la tercera edad, y él explica dónde él tiene su vivienda, pero su vivienda no la ha podido nunca recuperar. ¿Sí me entienden? Nunca ha podido recuperar esa vivienda. Entonces llega este señor, monta el video y dice, bueno, y entonces el inquilino alega que él me paga el alquiler, pero lo paga en una cuenta que le dieron allá en la entidad del inquilinato, una cuenta bancaria que lo recibía el Estado. Entonces, bueno, esos bolívares, él en la propiedad tiene ahí ¿cómo se dice eso? Tiene una venta de hamburguesas, un negocio, un restaurancito en mi local, porque él vive en mi apartamento, en mi casa, y abajo tiene el local, que era mi local por muchos años, que yo trabajé en el país, en Venezuela, yo nunca me fui, siempre me sentí un venezolano más y tal. Hablaba el señor con aquella cuestión y aquella broma, que se le fue la vida ahí esperando que este hombre iba. Entonces monta ese video y le dice, y termina resumiendo, que lo que le pagan a él, que lo que él recibe, lo que él percibe por ese canon de arrendamiento que este tipo le paga ahí por aquel banco que le hace el depósito, no le alcanza a ese señor para comprar una hamburguesa dentro del restaurante del inquilino que tiene ahí. O sea, imagínense ustedes que lo que él percibe como tal en el alquiler, no le alcanza para comprar una hamburguesa que vende el inquilino que está, como quien dice, apoderado de su propiedad. Entonces imagínense ustedes el nivel de descaro de estas personas, donde ni siquiera, estamos pasando por el Panteón Nacional, aquí reposan los restos de nuestro libertador Simón Bolívar y nuestros próceres, aquí en Caracas, Venezuela.
Y fíjense ustedes, hablando de todas estas injusticias, todas estas cosas que han pasado, y bueno, qué casualidad. Entonces, bueno, compañeros, agarro y el tipo resume así, dice, bueno, pues imagínense, si no me alcanza para comprar una hamburguesa, mucho menos comprar una medicina que yo necesito por mi tercera edad, por mi tratamiento, que no sé qué. Bueno, gracias a Dios las citan en las redes hoy en día, y todas estas irregularidades, todas estas cochinadas que pasan, todas estas injusticias, ya se saben, se convirtieron en viral, y llegaron, bueno, agentes del gobierno, y se le logró recuperar su propiedad a ese señor. Bueno, y así como eso, muchos casos. Entonces yo, hablando con personas, me decían, no, claro, había gente que te dice, no, Valirio, esa broma fuera mía, yo estuviera allá, ya yo hubiera hecho esto, ya hubiera... Todo el mundo como la ley del indio, como quien dice esto, y yo le digo, bueno, ¿tú crees que uno de repente no le pasó por la mente? Lo único que uno no es ningún malhechor, nada de eso, uno siempre quiere apegarse a las leyes, a como son las cosas. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Entonces, inclusive he hablado con abogados, con personas, y me dicen, no, tienes que ir, y broma, y poco a poco, mira la edad que tienes, métete para allá y tal, y pelea tu vaina, que no sé qué broma. Entonces yo le digo, sí, es muy bueno decirlo así, pero entrar solo, que de repente te esperen y digan, no, él llegó aquí y hizo un escándalo, intentó agredir a esta persona, se metió con mi pequeña hija. O sea, inventen cualquier cosa. Y no, lo tuvimos que linchar por eso aquí la comunidad. Entonces la gente que está ahí en el edificio, que se quiera apoderar de la cuestión de la casita donde están los apartamenticos, dale candela, dale. Entonces cuando las averiguaciones, bueno, él llegó como un loco aquí, o yo tengo mi motico. Entonces no, él llegó y estaba ahí, fueron a robarle la moto y le dispararon y tal, y le metieron para quitarle la moto y tal. Entonces era así, entonces ya queda así. Lo que no saben es que, bueno, puede haber un trasfondo atrás de todo esto. Entonces uno no puede arriesgarse, como quien dice, en esta situación. Hay que intentar actuar lo más inteligente dentro del marco de la ley, lo más inteligente posible. No sé si me logran entender. Entonces, bueno, compañeros, esa es la situación. Ya le hice la segunda visita después de muchos años. Volví, subí y le hablé como una persona, le dije, mira, vale, yo ya tengo yo necesito mi vivienda y tal. Entonces esa persona me dice que ya está separado, vive ahí solo, ya las hijas son mayores de edad, ya, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, yo sé que esto es tuyo, que no sé qué, yo no pretendo quedarme con esto, fueron las palabras de él. Entonces le dije, bueno, ¿cuánto tiempo crees tú y tal? Para que desocupes eso ahí, para yo venir, me necesito mi vivienda. Como saben, yo vivo arrimado hoy en día a una familia, lo repito siempre, que le agradezco mucho. No me alcanzará la vida para pagar todo lo bueno que han hecho por mí, lo que era mi antigua pareja y su madre, la familia en general, pero bueno, ellas son como las por las cuales yo estoy ahí, pues, y sigo ahí. Entonces, bueno, compañeros, agarro y, ¿cómo se dice? Cuando quieren figurar una cámara, chance ahí, vale. Como ellos están cruzando el tráfico. Entonces, bueno, cuando veo la cuestión, está ¿cómo se dice eso? Esta gente, pues le agradezco muchísimo. Y como digo, bueno, ya son muchos años, ya yo quiero, como quien dice, dejarlos tranquilos, yo poderme ir en paz, ir tranquilo, como quien dice. Y bueno, y dejarlos tranquilos en el aspecto no es que, que tranquilos, sino en el aspecto de que puedan tener ya su cuestión ahí, porque por más que pasen años, tú nunca vas a pertenecer a esa familia, por más pase 10, 15, 20 años. Sí, no, hay una convivencia, hay un amor que se crea, porque yo les tengo su cariño, esa señora le tengo un amor, la veo como bueno, como alguien, ¿sí me entiendes? Pero no es mi mamá, no es mi abuela, o sea, no es la familia mía, no. ¿Sí me entiendes? Tarde o temprano uno tiene que irse. Y la que fue mi pareja, consigue su pareja, entonces, bueno, ¿qué hace ese carajo todavía ahí? ¿Sí me entiendes? Entonces, esas son las situaciones. Bueno, la primera vez él me dijo que él, no, vale, yo dame un mes, y vaina, en un mes ya yo consigo, y me voy en un mes, y vaina, no te caes. En un mes yo consigo, y bueno, te desocupo aquí y tal, y no sé qué. Yo dije, bueno, dame el número, tal número. Yo pasé al apartamento, eso está ahí todo vacío, partí un baño, la poseta en la mano se desapareció, habían 2 baños ahí. La cocina sí todavía está, hay una cocina eléctrica, ahí están las cosas empotradas. No sé, bueno, este sujeto me dice eso, intercambiamos números, yo
como todavía valoro ciertas palabras, aunque yo ya he visto cómo ha faltado en ciertos momentos, como quien dice, a la palabra, no es alguien que pueda depositar una confianza. Entonces agarro y le digo, bueno, está bien, pues el mes y pico, total que pasó un mes y 2 semanas, nunca me llamó nada y volví a subir. Vuelvo, lo visito, le digo, pero ¿qué pasó? Cuéntamelo todo, y vaina. Entonces me dice, no, bueno, no he conseguido, vaina, pero entonces me empezó a salir. Primero quería esconderse, que no quería abrir la puerta del apartamento. Por X o Y, bueno, escuchamos que estaba la persona y tocamos hasta que salió, hasta que se asomó y ya por ahí uno ve la mala intención de la persona. Luego de que le digo, ¿qué pasó? ¿Qué has conseguido? Me dice, no, tal. Y luego me salió, no, porque tú sabes que la ley, me ampara la ley. Yo le digo, ¿qué ley? Tú estás aquí solo. Para tú lograr que las personas te desocupen un apartamento, tu casa, tu propiedad, ese inquilino, hay 3 leyes donde ellos ponen el uso incorrecto de la propiedad. Es decir, si es un apartamento y esa persona lo está utilizando de restaurante, esa persona lo está utilizando para guardar sustancias ilícitas, ¿sí me entiende? Entonces ya con eso ahí está faltando a una de las 3 cláusulas que se necesitan, como quien dice, para que las causales para que sí proceda el desalojo en ese momento. Otra de las causales más importantes, bueno, que la persona deje 3 meses de pagar, de cancelar el canon de arrendamiento. Esta persona que yo les estoy diciendo tiene más de 10 años que no paga el alquiler nunca. Entonces imagínense ustedes. Y la tercera, no recuerdo, ya ni la recuerdo ni viene al caso, porque ya con por lo menos esta segunda que les dije ya entra en esa cuestión, ¿no? Entonces, bueno, compañeros, eso era una cuestión. Ya es la segunda vez. Ya la primera, como les dije, pasé al apartamento, se habló, me pidió un mes, en el mes no se fue, el mes y pico. La segunda vez esta no me dejó ingresar al apartamento como tal, a la habitación. Y yo, bueno, tampoco forcé las cosas, siempre intento llevar las cuestiones por las buenas. No voy más a inclinato, ya me suscribí una vez ahí en el Tsunavi, en inclinato. Son los agentes reguladores, pero bueno, ya yo hablé con esta persona porque son más de 10 años que tú estás viviendo ahí en mi propiedad, más de 10 años. Entonces, bueno, como quien dice, se habló de hombre a hombre, de palabra, a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, ¿por qué he hecho este cuento? Bueno, para, como quien dice, en terapia, en cuestión, poco a poco, como quien dice, y nada, esperemos una tercera visita. Pero, como les digo, ya yo he pasado muchos años, he perdido años de mi juventud, no he podido, como quien dice, optar por una vivienda propia para poder echar, como quien dice, raíces y broma. Entonces, en resumen, como sea misión de vida, la única misión de vida que tengo, lo voy a recuperar a como dé lugar. Entonces, bueno, listo, que muchas injusticias han pasado, muchas cuestiones han pasado, ya se tocó, como quien dice, las cosas legales por la cuestión de inquilinato, ya se tocó todo esto. Entonces, bueno, imagínate tú, yo vengo de que a mí me desalojaran. Yo vivía alquilado, o sea, yo estuve en esa posición, yo propietario, me crié viendo los inquilinos, cómo mi papá trataba a las personas, les daba la oportunidad de vivir, de que familias, de que echaban para adelante, ¿sí me entiendes? Ahí, y siempre y cuando tuvieran buenas costumbres. Me acuerdo que cuál era una mala costumbre. Bueno, había un señor que todos los días llegaba del trabajo en las tardes y golpeaba a la esposa. Entonces uno era niño y uno escuchaba a esa mujer, ¡ay! Entonces mi papá no se metía, nada más le habló un día, mira, concha, que esto, que no esté pasando, y vaina. Pues bueno, y tal, yo no me voy a meter en eso, pero coño, bueno, esa violencia, están en mi casa, y vaina. Pues el tipo siguió hasta que, bueno, mi papá tomó la decisión, chao, para afuera, o sea, no puede calarse, la señora no denunciaba, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, pero él tampoco podía calarse, no se iba a meter a defender la señora como tal, porque bueno, no sé nada, chao, o sea, mira, me desaló, ya está listo, terminamos la relación
de arrendatario, inquilino y ya. Entonces esos eran los casos donde por lo menos uno que recuerdo que se le pedía o se le exigía el desalojo de la propiedad, porque tenías una persona de mal vivir, una persona ahí problemática y tal, entonces estaba afectando a los demás vecinos, a toda la convivencia, a la educación, a los principios, a la moral, a todo. Entonces bueno, a eso, adiós y listo. De resto, muchísimas personas vivieron ahí, muchísimas familias criaron a sus hijos, crecieron, se graduaron, salieron adelante. Muchos de sus hijos ya se mudaron, hicieron familia y quedaron esas personas ahí. Entonces tienen que tener ese agradecimiento de donde están, de donde se les brindó la oportunidad y que hicieran familia, raíz. Entonces esa gente, no hay nada peor que un desagradecido en el mundo. No hay nada peor que un oportunista. No hay nada peor que alguien que se quiera apoderar o que se quiera quedar con cosas que no son de ellos. No, que ya yo tengo aquí esto y tal. No, para nada. Ah, bueno, usted está en una casa ahí donde usted la ha mantenido, ha hecho las reparaciones, nunca apareció el dueño, ese dueño murió, nunca apareció nadie. Bueno, usted ya tiene 30, 40 años metido ahí. Bueno, haga las diligencias, a ver qué tal, pero recuerde que a usted le aparece, no sé, un heredero, 25 años con papeles, con la vaina, mire, yo no estaba perdido, estaba muerto, estaba de parranda. Bueno, usted sabe que eso tiene su bueno. Nunca fue suyo, usted nunca compró, usted nada, y bueno, entonces nada. Entonces bueno, compañeros, con esto me despido. No sin antes, como siempre, invitarlos a que se suscriban tanto en YouTube, en TikTok, a Lirio Vera de Caracas, Venezuela. Y Dios me los bendiga siempre, compañeros. Hasta un próximo video. A ver, el piso aquí está raspado, hay que tener cuidado. Compañeros, algo que di el video rapidito, invitarlos a que, bueno, comenten si ustedes están pasando por alguna situación parecida, si tienen alguna propiedad, alguna cuestión que han hecho ustedes, a dónde se han dirigido, así han podido recuperar. Ya a través de las redes sociales he visto videos de personas, de propietarios, de abogados, donde se dice que, bueno, que ya hoy en día se puede recuperar la propiedad. Hoy en día, bueno, siguiendo ciertas cosas, se recupera la propiedad, como quien dice, privada. Hoy en día ya son varios los testimonios que hay donde estas personas, gracias a Dios, han podido recuperar después de pasar años en lucha y cuestiones, pero bueno, se han podido recuperar. Y es que fíjense ustedes, ya por lo menos las personas que se le adjudicaron cuando toda esa ola, que todo empezó, que no, que vamos a darle vivienda, que esto, que no sé qué, bueno, ya todas esas personas, todos esos edificios se adjudicaron. Inclusive hay edificios de Misión Vivienda donde todavía están vacíos, están en construcción. Mira, este edificio que ustedes están viendo aquí a mano derecha, Torre A, este es un edificio de la Misión Vivienda. En una de las avenidas aquí, allá hay otro, ese marrón que se ve allá al final a la izquierda, en una avenida donde mayormente esto es una avenida de clase media, gente clase media, vamos a ponerlo así, clase media alta, por decirlo así un poquito. Una avenida glamurosa, llena de cuestiones y vainas. Entonces, nada, aquí hay, mira, dos tremendas torres, bien bonitas, espaciosas, dignas. Ahí me aceptan las personas. Entonces me vas a decir tú que si tú estás de inquilino, pasaste 20 años metido en una propiedad, de los cuales 20 años pagaste alquiler, 5 años nada más, no, hasta menos, los demás años no pagaste más nada, no pudiste tener por lo menos la cuestión de inscribirte en una misión de esta, de buscar un apartamento de esto para... ¿ah? Entonces te pretendías quedar, tu misión vivienda es a lo malo, quedarte, robarte un apartamento que no es tuyo. ¿Ese es el actual? No. Entonces para mí eso está mal. Entonces una ley que haga eso está mal. Y me recuerda a por lo menos una escena de una película. Ustedes van a decir, ah no, pero este ya se fue para Hollywood. Una película cuando por lo menos en Corazón Valiente con Mel Gibson se les dio a los caballeros para poder tener el control de lo que era Escocia, prima noche, que pudieran estar con la primera noche con la esposa de esa persona que se casa en ese pueblo, en esa provincia. Entonces llegaba el caballero, la buscaba por decirte, con policías, con soldados en ese momento, y se llevaban la esposa y él era el que
le quitaba la florecita. Entonces, bueno, pero es un atropello, era algo, una justicia, pero hecha ley. Entonces así hay muchas injusticias hechas, leyes que no pueden ser. ¿Sí me entiendes? No, viejito. Hotel Leno no tienes ahí, no. Y vas para Los Cabos derechito todo el tiempo por allá. Pregunta más adelante. Vaya, bro. Entonces, bueno. Y ustedes dirán, bueno, Alirio, pero ¿qué leyes? Bueno, por lo menos aquí hubo una época en Venezuela, cuando estaba la cuestión de la devaluación y tú hablabas de dólares, tú dabas algún precio en dólares, era totalmente ilegal. Cuando en plena devaluación, ilegal. Te podían llevar preso, acarraban una multa, preso, detenido, cargabas dólares encima y hasta te los podían quitar todo. Y hoy en día, bueno, ya tú puedes poner precios en dólares, pues se habla en dólares, en bolívares, ¿sí me entiendes? Ya puedes decir, esta moto vale $900, la voy a vender en 900, en 800, en $500. Ese apartamento vale $30.000. Pero toda esa gente que en su momento se le quitó los dólares, toda esa gente que fue detenida en su momento, ¿qué pasó? ¿Dónde está la ley? Entonces, cuando tú haces una ley, haces algo arbitrario que viola el derecho de las personas, pero lo conviertes en ley, imagínate tú. No sé cómo sería la palabra de eso. Bueno, compañeros, sin más, ahora sí me despido. Alirio Vera de Caracas, Venezuela. Suscríbete a mi canal en YouTube, en TikTok. Bendiciones a todos siempre.